Bien, existe una interpretación bastante extendida entre algunos autores, quizás sociólogos, politólogos, periodistas, tertulianos y demás gentecilla, bueno, que considera que la transición de la dictadura a la democracia se produce en un ambiente de desmovilización de la sociedad civil sin que apenas hubiera presión desde abajo, lo que va a permitir un amplio margen de maniobra a las élites del franquismo para protagonizar el cambio, un cambio muy sui generis, pero para protagonizar ese cambio. Sin embargo, yo creo que la interpretación que se ajusta más a la realidad es la que concede mucha mayor relevancia a los movimientos sociales y que resalta cómo la movilización política y social va a ser muy importante en la manera en que se hace la transición y sobre todo en los ritmos del proceso democratizador. Nada más morir Franco, los sindicatos y especialmente comisiones obreras lanzaron a primeros de 1976 una auténtica oleada de huelgas por todo el país con el objeto de imponer la ruptura y evitar la política continuista de Arias Navarro. Estas movilizaciones son recogidas en el libro en el que el autor, más que reflejar grandes manifestaciones o asambleas, lo que pretende es transmitir las imágenes de los trabajadores, sus expresiones de preocupación y a veces de cansancio, como la fotografía de los obreros de la compañía Waggon-Lits reunidos en una sacristía en una iglesia madrileña en el invierno del 76, o los trabajadores del Parque Móvil de Madrid durante una asamblea en que seguramente estaría nuestra amiga Ana, o el impactante retrato, o por lo menos me ha resultado a mí así, de una anciana durante la huelga campesina en Valencia en la primavera del 76. Bien, otra de las características de la transición, sobre todo durante los años 1976 y 77, es el importante grado de incertidumbre y de improvisación que caracterizó la acción tanto del gobierno como de las fuerzas de oposición. No tiene sentido, por lo tanto, considerar que el cambio democrático fue fruto de una operación política perfectamente diseñada por el rey y por los sectores reformistas del franquismo. Es simplemente falso, argumentaba Toussaint, que alguno de los grandes protagonistas tuviera un plan detallado al margen de sus buenos deseos. Muchas veces los propósitos originales debieron cambiarse. Por ejemplo, ni el rey ni Suárez pensaron en un primer momento que fuera posible la legalización del Partido Comunista y sin embargo la llevaron a cabo. Todas estas decisiones se fueron tomando día a día en un contexto difícil de prever y de dirigir, porque se había modificado no ya por una manifestación, sino incluso por un artículo periodístico. Yo creo que precisamente en esa capacidad de adaptarse al curso de los acontecimientos, sin pretender seguir a rajatabla un guión preestablecido, es donde residen los grandes de los éxitos de la transición. Esta capacidad de adaptación, de entender realmente lo que estaba sucediendo y de responder a las demandas de libertad y de democracia de una amplia cantidad de ciudadanos, fue lo que caracterizó la política de Suárez y lo que le diferenció de la política ejercida por Arias Navarro. Suárez enseguida mostró deseos de acelerar lo más pronto posible la reforma democrática y de establecer contactos y acuerdos con las fuerzas de oposición. Además, Suárez se da cuenta de que la construcción de un nuevo sistema democrático tiene que ser verdaderamente representativo y no puede ser excluyente ni con las centrales sindicales, ni con los partidos políticos, ni siquiera con el Partido Comunista. Era muy arriesgado dejar fuera de la ley al Partido Comunista, no solamente por su capacidad organizativa y por su capacidad de movilización, sino también porque su participación en las elecciones era imprescindible para que éstas fueran verdaderamente libres y para que fueran reconocidas por la gran mayoría de los países en Europa. Por lo tanto, a pesar de las fuertes presiones de los sectores más reaccionarios y sobre todo de una parte importante del ejército, Suárez legaliza al PC en la Semana Santa de 1977 y con esta trascendental decisión se produce un extraordinario avance en el proceso de cambio. Conviene señalar que esta legalización no fue solo el resultado de una negociación entre el gobierno y un partido clandestino, sino también el resultado del entendimiento personal entre Carrillo y Suárez. Tuvo mucho de confianza personal y de lealtad mutua, pero tuvo más de inteligencia de los dos dirigentes políticos, de saber renunciar a parte de sus posiciones y evitar situarse en el maximalismo que hubiera dificultado aún más el tránsito hacia la democracia. Este acercamiento entre Suárez y Carrillo no solamente posibilitó la legalización del Partido Comunista,
sino que además abrió un periodo de franca colaboración entre el gobierno de UCD y el Partido Comunista, que fue consolidándose en años posteriores y que permitió, yo creo que fue un elemento esencial en la política de consenso y sobre todo en la firma de los acuerdos de la Moncloa. Es verdad que la transición fue un proceso esencialmente político, que tuvo más de encuentro y de consenso que de enfrentamiento entre las fuerzas políticas y entre los ciudadanos. Una de las imágenes que mejor transmite el ambiente de acuerdo entre los partidos es la de Suárez y Felipe González charlando en el congreso que Gustavo titula Pacto entre cigarrillos. Pero no fue del todo idílico, pues durante los años de la transición se produjo un clima importante de violencia política. Una violencia heredada de la dictadura que se mantuvo durante muchos años, pues fue muy complicado que los instrumentos básicos de la represión, aquellos que de una manera efectiva ejercían la violencia política, como la policía, el ejército y la judicatura, fueran adaptándose a los nuevos cambios democráticos. Muy pronto a la violencia del Estado se sumó una cadena de crímenes y acciones violentas organizadas por los grupos de extrema derecha a través de las llamadas tramas negras, en muchos casos consentidas y amparadas por las fuerzas de seguridad del Estado. Al mismo tiempo, los atentados criminales de ETA y del Grapo crecieron considerablemente durante los años de la transición. Yo creo que tras la muerte de Franco, la cuestión política se va a centrar esencialmente en cuáles serían las características del nuevo régimen, en quién llevaría la iniciativa y cuáles serían las fuerzas políticas que dirigirían el cambio. Así, el proceso de transición se convirtió en un auténtico pulso entre las organizaciones de la oposición y el gobierno por ver quién mantenía el control de la situación y quién iba a controlar el cambio político. Por eso no es extraño que el gobierno Arias utilizara a las fuerzas de orden público, como en los peores tiempos del franquismo, para tratar de acabar con los numerosos conflictos laborales que habían estallado en la primavera de 1976. Aunque la represión del movimiento huelguístico en Madrid afortunadamente no se saldó con ningún muerto, pronto la intervención de la policía en manifestaciones, asambleas y concentraciones obreras iba a producir hechos luctuosos. El 24 de febrero del 76, en Elda, el obrero Teófilo Valle resulta muerto por los disparos de la policía armada cuando salía de una asamblea de trabajadores que se realizaba en una iglesia. El 27 de ese mismo mes, otro trabajador moría en Barcelona como resultado de los disparos de la policía antidisturbios. Y una semana más tarde, el 3 de marzo, tuvieron lugar los llamados sucesos de Vitoria, en los que resultaron muertos 5 obreros y más de 100 heridos, 40 de ellos hospitalizados. Otro de los sucesos violentos más relevantes que se produjeron durante el gobierno Arias tuvo lugar el 9 de mayo del 76 durante el ascenso a la cima Montejurra en Estella, donde grupos de extrema derecha asesinaron a 2 miembros del Partido Carlista, Partido Democrático, que formaba parte de la Junta Democrática. Este episodio es fielmente plasmado en el libro mediante una instantánea que recoge la evacuación por la Cruz Roja de uno de los fallecidos. Yo creo que lo importante de estos sucesos fue que en la organización de estas operaciones de la extrema derecha va a colaborar activamente los servicios de seguridad del Estado, concretamente el Ministerio de la Gobernación y especialmente Fraga, el Servicio Central de Documentación de Presidencia del Gobierno, que había sido creado por Carrero Blanco, y el presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo, que fue quien la financió. Y sobre todo la Guardia Civil y su director general, el general Campana. Esta vinculación de los grupos ultra con las fuerzas de seguridad se ve muy bien reflejado en el relato que hace el hijo de María Menchaca, asesinado por un grupo de guerrilleros de Cristo Rey y de guardias civiles de paisano en Santurce el 9 de julio del 76 en el transcurso de una manifestación por la amnistía. Después de que mi madre cayera muerta, recuerda a su hijo Roberto, la gente se echó sobre los que habían disparado, que se tuvieron que refugiar en el ayuntamiento. La policía armada rodeó el edificio. A las 4 de la mañana llegó un Land Rover de la Guardia Civil y se los llevó. A uno de los que dispararon, que era guerrillero de Cristo Rey, conocido en el pueblo con el apodo de Chape, me lo encontré en la puerta del gobierno civil cuando fui a pedirle explicaciones al gobernador. Salía tan campante. Le dije al gobernador que lo detuviera, que él era uno de los que mataron a mi madre y por poco me detienen a mí.
Fui, continúa relatando Roberto, al hospital de San Juan de Dios, donde habían depositado el cuerpo de mi madre, y las monjas me dijeron que acababa de llegar la Guardia Civil, que había cogido el cadáver y lo habían metido en un furgón. El cadáver de mi madre se lo habían llevado al cementerio para enterrarle deprisa y corriendo, en secreto, sin nuestra autorización. 6 meses después, cuando fui al juzgado para ver los informes de su muerte, un funcionario me dijo que habían desaparecido misteriosamente. Bueno, la verdad es que ni siquiera se abrieron diligencias en el juzgado de Bilbao, y hasta 30 años después, en el 2006, el Tribunal Supremo no determinó que María Menchaca había sido víctima del terrorismo por parte de los grupos de extrema derecha. Conviene señalar que la mayoría de estos grupos violentos habían sido creados por el propio régimen a partir de 1963, Defensa Universitaria, AUN, Guerrilleros de Cristo Rey, etc., con el objetivo de ejercer labores de apoyo a la policía y sobre todo de realizar el trabajo sucio que la policía no podía tener capacidad para hacer. A partir de la muerte de Franco se suman al activismo violento ya de una manera clara organizaciones políticas con mayor capacidad. El caso concreto de Falange Española y de las JONS, que lleva sus acciones a través de su organización Primera Línea, y Fuerza Nueva, que organizaba sus atentados a partir de las llamadas centurias que estaban integradas en la organización Fuerza Joven. En este libro se recogen imágenes que expresan la añoranza de estos grupos fascistas por el dictador, así como sus actitudes provocadoras que recuerdan las milicias de los años 30, como las instantáneas de Blas Piñar y otros dirigentes de la ultraderecha que en actitud amenazadora se manifiestan en el cementerio de Paracuellos, o unos jovenzuelos que con camisa azul y un rostro mezcla de temor y desconcierto asisten brazo en alto a un mitin de Fuerza Nueva en junio de 1977. A la caída de Arias Navarro y su sustitución por Adolfo Suárez en julio de 1976, los grupos de extrema derecha y también ETA y el Grapo van a coincidir en su estrategia de desestabilización del gobierno. Como se puso de manifiesto, entre los meses de enero y abril de 1977 habrá un serio intento planificado por los sectores de extrema derecha que pretendía primero acabar con la reforma de Suárez, impedir la celebración de elecciones para junio del 77 y además evitar a toda costa la legalización del Partido Comunista. Este tipo de acciones terroristas se refleja en un libro, en las fotos de militares asesinados por ETA en el invierno del 77 o el atentado que sufrió el expresidente del Tribunal de Orden Público, José María Mateu, en mayo de 1977. La llamada Semana Trágica se inició el 23 de enero de 1977 con el asesinato del estudiante Arturo Ruiz por un ultraderechista durante una manifestación por la amnistía en Madrid. Al día siguiente tuvo lugar el secuestro a manos del Grapo del teniente general Villaescusa, y días antes había sido secuestrado Antonio María Llorio Fijo, que era presidente del Consejo de Estado. Al día siguiente, 24 de enero, la estudiante María Luz Nájera muere como consecuencia de un bote de humo disparado por la policía en una manifestación por protesta por el asesinato de Arturo Ruiz. Este mismo día, 24 de enero, a las 11 de la noche, varios individuos armados pertenecientes a organizaciones de extrema derecha irrumpen en el despacho laboralista de Atocha, vinculado a la Comisión Obrera, y asesinan a 4 abogados y a un administrativo, hiriendo gravemente a otros 4 abogados, todos ellos militantes del Partido Comunista. Impresionantes son las imágenes que se muestran en este libro, con los féretros de los abogados asesinados en Atocha y la multitudinaria manifestación que acompañó el cortejo fúnebre y que demostró la capacidad de movilización de los comunistas por una parte y por otra la prudente actitud del Partido Comunista para evitar todo tipo de provocaciones. Esto fue sin duda un elemento esencial que contribuyó a la decisión de Suárez de legalizar el Partido Comunista, teniendo que hacer frente a fuertes presiones, sobre todo del ejército, ¿verdad?, que provocaría la división del Ministerio de Marina y la declaración del Consejo Superior del Ejército claramente amenazadora contra el gobierno. La verdad es que la decisión de legalizar al Partido Comunista fue tomada casi exclusivamente por Suárez. Es decir, apenas lo conocían ministros del propio Consejo, y además iba a contar con la oposición, por supuesto, de la extrema derecha, que calificó
a Suárez de traidor, también de Fraga, que declaró textualmente: la legalización del Partido Comunista era un verdadero golpe al Estado que ha transformado la reforma en ruptura y que ha quebrado a la vez la legalidad y la legitimidad. Pero también que tuvo que hacer frente a las fuertes críticas de su máximo valedor, Torcuato Fernández Miranda, que era radicalmente contrario a la legalización del Partido Comunista, y también del rey, que se había comprometido con la administración norteamericana en cerrar el paso a los comunistas, y que cuando el Consejo Superior del Ejército se manifiesta radicalmente contra esta decisión, el rey no toma ninguna decisión a pesar de que Suárez se lo pidió. Quien más ayudó a Suárez en estos momentos, curiosamente, fue Santiago Carrillo, que hizo todo lo que Suárez le pidió: sacar la bandera en la reunión del Comité Central, sacar un comunicado a la prensa diciendo que el Partido Comunista renegaba de cualquier tipo de violencia para ejercer su acción política y, sobre todo, admitiendo la monarquía. Bien. La legalización del Partido Comunista y, sobre todo, las elecciones generales de 1977 fueron quizás los dos acontecimientos más importantes de la transición durante estos años. Gustavo Catalán muestra en este libro las imágenes de los principales dirigentes políticos que participan en estas elecciones, y lo hace con una evidente carga política. Felipe González es presentado en una tierna escena doméstica con su mujer y sus hijos, y figura también en un mitin electoral con el puño levantado. No levantó más el puño, titula la foto Gustavo, un tanto de ironía, ¿no? En otras imágenes se ve a Felipe González en un jet privado que le traslada a un mitin durante la campaña electoral, y en otras recibiendo el apoyo del líder socialista François Mitterrand. Carrillo es retratado en mangas de camisa durante un mitin, y en otra foto figura junto a Berlinguer y Marché en un encuentro de partidos eurocomunistas poco antes de las elecciones. Y qué contraste con las imágenes de la derecha, de Unión de Centro Democrático y de Alianza Popular, todos serios, circunspectos, con trajes oscuros, encorbatados, y recordando a los políticos del antiguo régimen. Yo creo, Gustavo, que ahí te has pasado un poquito, ¿no? Pero en fin, a partir de las elecciones de junio de 1977, las organizaciones de extrema derecha van a cambiar su estrategia. Si durante el primer gobierno de Fraga lo que decidieron fue fundamentalmente frustrar la reforma, una vez que se han producido las elecciones del 37, van directamente a tratar de, por la fuerza, cargarse el sistema democrático. Y junto a las acciones violentas que van a ser incrementadas de una manera muy importante, están acompañadas de continuas descalificaciones al gobierno de Suárez y de llamamientos a la intervención militar. Y a través de sus medios de prensa más afines van a crear un clima de violencia y una estrategia de tensión que va a ser muy importante para el fomento de los golpes de Estado. El primero, el intento de golpe de Estado de la Operación Galaxia en 1978, y el golpe de Estado de febrero de 1981. Esta estrategia reproducía el modelo que las fuerzas de extrema derecha habían desarrollado durante la Segunda República. Y así lo explicaba claramente Girón de Velasco cuando decía: no descubro ninguna novedad si sostengo que son muchos los compatriotas que piensan que las circunstancias de erosión o destrucción que hoy advertimos en el edificio del Estado son análogas a las que pudieran advertirse de una forma patente cuando mediaba la década de los 30. Pues no, amigos, las circunstancias actuales son infinitamente más graves, más duras, más trágicas, más angustiosas. Realmente el golpe de Estado del 23F no fue un intento de acabar con el desgobierno de Suárez, como lo habían presentado durante los últimos meses de 1980. Realmente fue un intento de realizar un golpe de Estado de claro signo franquista, que lo que pretendía era terminar con la democracia en España y forjar un régimen autoritario dirigido por los militares. En el libro que nos ocupa hay toda una serie de imágenes que rememoran el 23F. En las fotos más logradas, titulada Sargento Chusquero, se muestra con ironía y sarcasmo el tipo de ejército que entonces teníamos. En otras imágenes se adivinan las difíciles relaciones del rey y de Suárez con los mandos militares. Y por fin no podían faltar las alusiones al golpe de Estado. Una de las fotografías, titulada Preocupación de Carmen, que por cierto a mí me ha traído un recuerdo muy personal, porque mi padre estaba en esos momentos acompañando a Carmen Menéndez, la esposa de
de Carrillo en el Hotel Palace, junto al frente del Palacio de Congreso, al Congreso de Diputados. Tampoco podían faltar las imágenes de satisfacción por el fracaso del golpe militar y el triunfo de la democracia, como la titulada Sonrisas del 23F, en la que se ve al rey acompañado por los principales líderes el día 24 de febrero. Perdón. También se publica una fotografía de la reunión que tuvo lugar el 25 de febrero de 1981 de todos los dirigentes políticos del rey. Desde luego, esta reunión no fue un encuentro protocolario, pues fue convocada por el rey con el objetivo de transmitir a los líderes políticos la petición, primero, de que no implicaran al ejército en los sucesos del 23F. En segundo lugar, que respetaran los acuerdos que se pactaron entre Armada, Tejero y la complacencia de Zarzuela, llamado el Pacto del Capó, y que fueran extremadamente benévolos con los militares procesados por su implicación en el golpe militar. Bien sabía el rey que la situación en las Fuerzas Armadas era bastante complicada, pues la realidad era que la mayoría de los altos jefes militares, y sobre todo en las capitanías de las regiones militares, estos militares, si no se sublevaron, fue simple y llanamente por disciplina militar y porque temieron embarcarse en una aventura como la de Tejero, que tenía grandes visos de ser un fracaso, pero no porque estuvieran a favor de defender la legalidad constitucional. Como reconoció el capitán general Gutiérrez Mellado, vicepresidente del gobierno en el momento del golpe, hubo más generales implicados en el intento de levantamiento militar que los que inicialmente se conocieron. Lo que sucedió es que al final se arrugaron, y sobre todo porque intervino el rey. Estaba claro que tras el 23 de febrero no había terminado el golpismo, y la prueba es que el 1 de octubre de 1982 se descubrió un complot militar que pretendía dar un golpe de Estado el día 27 de octubre, la fecha anterior a las elecciones generales en las que resultó ganador el Partido Socialista. Ya para terminar, explicar un poquito en qué consiste este plan golpista, que yo creo que es muy poco conocido y que merece la pena tenerlo en cuenta. Este plan golpista, conocido como Operación Cervantes, tendría su centro de operaciones en la Academia Militar de Artillería de Fuencarral, donde estaba recluido Miranda del Bosch, y posteriormente intentaría la ocupación de la Capitanía General de Madrid y el centro de operaciones de la Junta de Jefes de Alto Estado Mayor. Seguidamente se declararía el estado de guerra, y una serie de comandos intentarían tomar el Palacio de Zarzuela, la Moncloa, los ministerios, televisión y las emisoras de radio, deteniendo a los políticos desafectos para concentrarlos en campos de detención, neutralizando a personas relevantes, especialmente a Sabino Fernández del Campo y al responsable del CSIC, Emilio Alonso Manglano, recurriendo a la artillería si fuera preciso. A continuación se instauraría una junta militar, se disolvería el Parlamento y se ilegalizarían partidos y sindicatos. Finalmente, el rey sería sustituido y reemplazado por un consejo de regencia. Es decir, un verdadero golpe militar, en serio, no como el 23F, a imagen y semejanza de lo que había sido el alzamiento militar que tuvo lugar el 18 de julio de 1936. Hay que decir que este intento de golpe, que por supuesto sí apareció en la prensa, pero no tuvo demasiado eco, entre otras cosas, y yo creo que bien hecho, ¿no?, y bien intencionado, porque era inminente la celebración de las elecciones y los partidos políticos pensaron, y la mayoría de los medios de difusión, que no era correcto en esa situación influir de una manera muy sustancial en el elector con esta posición que podía incidirles en el temor a una victoria del Partido Socialista que parecía en esos momentos evidente. Bueno, yo he terminado. Lo que sí querría para terminar es recordar a nuestro amigo y maestro Fermín Moza, que falleció hace unos años justamente hoy, y que seguro que hubiera estado con nosotros y que se hubiera sentido muy orgulloso en la presentación del libro de Gustavo. Muchas gracias.